Buenas noches, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, les dejo este video para hacer un poco una pequeña introducción a lo que es nuestro tema de hoy, que es la antropología filosófica. Bueno, a modo de introducción, entonces, no es necesario saber que la filosofía para interrogarse sobre sí mismo. El hombre común siente la necesidad de conocer no solo su ser biológico o psíquico, sino también su origen, naturaleza y destino. El problema del hombre es tratado por una rama de la filosofía que se llama antropología filosófica, verdadero centro y culminación de la filosofía. Generalmente cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, estamos pensando, eh, o sea, todo el tiempo estamos pensando quiénes somos, de dónde venimos, pero cuando nosotros hacemos estos pensamientos, no necesariamente pensamos que estamos filosofando o que estamos haciendo uso de una ciencia, por ejemplo, ¿verdad? Pero sin embargo sí lo estamos haciendo. Por eso dice que no es necesario luego saber de filosofía para poder preguntarse sobre uno mismo, pero aquí es donde interviene la antropología filosófica, o más bien la filosofía, que nos habla un poco de los orígenes, de cómo el hombre fue evolucionando en cuanto a su pensamiento. Entonces, para empezar, tenemos que saber de dónde viene el término antropología. Este procede de las voces griegas antropos, que significa hombre, logos, estudio, tratado, investigación. Etimológicamente significa estudio o investigación del hombre. La antropología filosófica se ocupa del estudio del hombre. Es la explicación conceptual de la idea del hombre a partir de la concepción de que éste tiene de sí mismo en una circunstancia dada de su existencia. Entonces, la antropología filosófica trata de dar una explicación conceptual sobre las ideas que tiene el hombre sobre sí mismo. Ese es uno de sus objetivos. ¿Y qué es la antropología filosófica? Exactamente, la antropología filosófica es una disciplina que se encarga del estudio filosófico del hombre en relación a su origen y naturaleza o esencia del ser humano, para así determinar su significado, razón o sentido de su vida, constitución, finalidad de su existencia, relación con los demás seres, su posición en el cosmos, etc. Entonces la antropología filosófica es también una disciplina, es una materia y se encarga de esta parte tan importante de nuestra vida. Nosotros siempre nos preguntamos de dónde venimos, para qué existimos, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra razón de ser. Y esto fueron preguntas que devinieron ya de tiempos antiguos. Tal es así que se fueron creando disciplinas, gente estudiosa se ha convertido en ciencia. Entonces, la antropología filosófica en sí misma también es una disciplina. El hombre, problema teórico y práctico. La problematización de la condición humana implica una fundamentación teórica sobre la esencia, sentido y posición del hombre, pero al mismo tiempo la concepción a la que llega determinará los criterios prácticos que orientan nuestra actividad en relación a nosotros mismos, al grupo que pertenecemos, a nuestro entorno. Entonces, también esta disciplina trata un poco de fundamentar en forma teórica la esencia, el sentido y la posición del hombre. Y también al mismo tiempo nos da criterios prácticos para que sepamos y nos conozcamos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Dentro de esta disciplina tenemos ciertas teorías que van hablando un poco del origen del hombre, porque
Reiteramos, ¿verdad?, que la antropología siempre trata de estudiar el origen del hombre, pero en este caso, desde la mirada, estamos hablando desde una mirada filosófica. La teoría creacionista, fijista, espiritual, sustentada en las ciencias sociales o ciencias humanas. ¿Cuáles son ¿Cuáles son los puntos de esta teoría? La visión idealista sostiene que el origen de la vida y todo cuanto existe es un ser espiritual conocido como la creación. Entonces estamos hablando primeramente de la teoría creacionista, que es lo que la mayoría de nosotros tenemos como filosofía de vida, tenemos como nuestro norte, como nuestro parámetro, porque somos creyentes, somos cristianos, entonces partimos de la teoría creacionista la mayoría de las personas, pero hay personas también que creen en otro tipo de teorías. El concepto. El creacionismo sostiene que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El creacionismo se le denomina también fijismo, dado que considera que cuando Dios creó el hombre, lo hizo con las mismas características físicas y psicológicas que poseemos actualmente. De modo que para esta postura el hombre siempre ha sido así como lo vemos. Para los espiritualistas, lo que distingue al hombre del animal es su espíritu, irreductible a lo material, y que es por este espíritu que crea arte, ciencia, filosofía, lenguaje, cultura. Resalta esta teoría de que la conciencia no puede reducirse a un subproducto de la materia, pues la materia no piensa, ni valora, ni tiene ideales. Entonces, el creacionismo tiene asimismo dentro nuevamente tipo como dos corrientes, que es el fijismo y que es el espiritualismo. Entonces, dentro del fijismo hablamos de una sola imagen del hombre y dentro del espiritualismo hablamos del espíritu del hombre que le diferencia de los demás, ¿verdad? Porque dice que todos los que también los seres humanos somos animales racionales. Pero ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Esa espiritualidad que nosotros tenemos y que nos permite ser seres originales, únicos, creativos, que nos permite tener una identidad propia, que muchas veces en los animales esto no se da, solamente se da en las personas. Por eso también los que son afines a la teoría del creacionismo, lógicamente rechazan las demás teorías, dado que vamos a ver más adelante qué es lo que propone el evolucionismo y las demás teorías. Siempre hablamos nosotros del origen del hombre y dándole el enfoque filosófico. Acá tenemos la teoría naturalista evolucionista, sustentada en las ciencias naturales. Tiene una visión materialista. Sostiene que el origen de la vida se encuentra en la materia, que todo el universo es de la naturaleza. Concepto. Considera al hombre como una especie incluida dentro del origen zoológico de los primates. Reafirma que su confirmación biológica es un producto de la evolución, tal como las demás especies que han surgido unas de otras. Es importante recalcar que el hombre posee una originalidad biológica que lo diferencia de otros seres tales como poseer una unidad dinámica en función a su surgimiento evolutivo, es decir, rasgos como posición vertical, erecta, bípeda, constitución y uso de las manos como órgano prensor, entre otros. Su proceso de maduración es lento y gradual por su elección biológica, debido a la maduración necesaria para el cerebro, el desarrollo prioritario del sistema nervioso que conlleva al hombre a vivir en el grupo sin el cual no podría sobrevivir. El lenguaje considerada como la universal aptitud biológica del hombre. Entonces esto es lo que sostiene la teoría naturalista evolucionista, que habla de que el hombre es nomás luego parte de la naturaleza, que no se le creó, que no hubo una creación, sino que fue parte de una evolución en cierto tiempo. Nosotros conocemos esta teoría, ¿verdad?,
que se dio una época, no sé, el eslabón perdido, como llaman, y de ahí fue evolucionando, de los simios fuimos evolucionando hasta convertirnos en esta especie hoy día, el que somos los seres humanos, ¿verdad? Claro que esta es una teoría que tal vez muchos creen, otros no creen, pero siempre que estamos haciendo, indagando el origen del hombre. El problema de la esencia o naturaleza del hombre. Como les había mencionado anteriormente, todos sabemos, conocemos esto que se dice siempre, que el hombre es un animal racional, ¿sí? ¿Dónde está sustentado esto? Considerada como la definición clásica del hombre por el término razón, el hombre es capaz de abstraerse o pensar nociones universales o de distinguir lo verdadero de lo falso. La razón es un elemento esencial del hombre porque si falta, deja de ser tal. Por eso dice que el hombre es un ser racional, porque sin la razón dejamos de ser hombres. Es por eso que muchas veces se convirtió en un animal. Por ejemplo, cuando un hombre o una persona deja de pensar y actúa de manera irracional, o sea, se le compara con un animal. Pero también los animales muchas veces pueden, cuando se les educa, todo eso, actúan de una manera también, no vamos a decir racional, pero amaestrada. Entonces nosotros, a veces los seres humanos también, cuando llegamos a ese momento de dejar de lado la razón, nos convertimos nada más en seres instintivos y actuamos de una manera ilógica, irracional, y por eso se nos compara o se nos dice que somos animales y dejamos de tener razón. El hombre como ser espiritual. ¿Dónde está sustentado esto? Planteamiento religioso e idealista que concibe la esencia del hombre exclusivamente espiritual. Reconoce las cualidades como la capacidad consciente y reflexiva, moral y valorativa, libre y creadora. Son rasgos espirituales propios del ser humano, los cuales existen sin ninguna implicación respecto a sus características naturales. La espiritualidad puede ser subjetiva, propia de cada individuo, como la esencia y la autoconciencia, o espiritualidad objetiva, propia de la humanidad o conciencia social. Entonces, a lo que es el ser, el hombre como ser espiritual, nosotros sabemos, o en nuestras creencias más que nada, en la mayoría, porque también algunos tal vez no creen en esto, hablamos que nosotros tenemos un espíritu, las personas tienen un espíritu que nos permite a nosotros reflexionar, nos permite tener moral, nos permite poder elegir, nos permite poder ser personas únicas, originales, creadoras, dentro de lo que son los seres humanos. Luego tenemos el otro punto, que el hombre es un animal simbólico. ¿Dónde se sustenta? Desarrollado por el simbolismo, que afirma que el hombre, al tomar contacto con el mundo, no lo hace de manera directa. Accede al mundo a través de símbolos que él mismo crea con distintos nombres: lenguaje, arte, ciencia o religión. Así, el hombre es un animal simbólico y el mundo un gran sistema de signos al que hay que interpretar y descifrar. Entonces acá se da otra proyección de lo que es el hombre, o sea, del origen del hombre en sí, como un animal simbólico. O sea, en realidad dice que es como que el hombre va creando todo a su alrededor. Hablamos un idioma, tenemos una manera específica de vestir, tenemos diferentes creencias, diferente arte, diferente religión. Entonces, ¿y quiénes crearon esto? Los hombres crearon en una forma simbólica. Acá en Paraguay tenemos ciertos simbolismos. Entonces, ¿qué pasa con las personas que nacen en Paraguay? Pues van a nacer vacías y se van a ir adaptando a estos simbolismos y se van a convertir en personas paraguayas, por supuesto, con el pensamiento, con la ciencia, con el arte, con la creencia, con la religión
de un paraguayo. O sea, este animal que va a nacer se va a adaptar a los símbolos de su lugar, ¿verdad? Ya sea de Paraguay, de Argentina, si hablamos de Estados Unidos, etc. La otra proyección es el hombre como ser histórico. Sustento. Se plantea que una cualidad esencial propia del ser humano y que ninguna otra especie la ha desarrollado es que el hombre crea, hace y posee historia. El ser del hombre consiste en su historia. ¿Por qué existimos? Dice acá, porque tenemos historia, porque yo soy quien soy, porque tengo una historia que he vivido, tal vez ha vivido mi familia, ha vivido mi país, y mi identidad como persona viene de la historia que yo he vivido. Esto es lo que sustenta también esta corriente. Luego tenemos el hombre como animal evolucionado, el sustento. Según esta teoría, el hombre no es más que un animal evolucionado, más complejo, pero intrínsecamente es la misma materia de la cual son los demás animales. La diferencia de otros animales solamente es de grado. Esta tesis parte de la idea central de que el hombre es una unidad psicosomática indivisible e indesligable. Bueno, teóricamente estamos nosotros constituidos, vamos a decirlo así, si hablamos en cuanto a físico, a masa corpórea, estamos constituidos de lo mismo que los animales. Tenemos carne, hueso, piel, sangre, ojo, vista, podemos comer, tenemos órganos internos, etcétera, ¿verdad? Tenemos esa constitución también. Y esta teoría y esta corriente afirma que somos también unos animales, pero que estamos más evolucionados que los demás. El hombre es un ser creador. Sustento. En esta teoría más amplia que las anteriores descritas, apunta a una característica más genuina del hombre, que es la creación. Los animales no tienen creación, a no ser que se le enseñe, qué sé yo, a un lorito que agarra en su patita y pinta algo o que repite lo que nosotros decimos, pero no puede crear, solamente puede repetir. El que puede crear es el hombre. Por último, el hombre es un ser libre. Sustento, planteamiento del existencialismo. Con la palabra existencia se expresa, según el existencialismo, el rasgo fundamental del ser humano, el hecho de ser una posibilidad abierta, de estar lanzado fuera de sí mismo, el tener su ser en el futuro, en lo que todavía no es, para hacer lo que quiera. Por eso el hombre es libre. Es parte de su ser la libertad. Su vida es permanente elección y permanente compromiso para hacer esto y lo otro. A diferencia de las otras, de algunas teorías que vimos, que el hombre nace ya condicionado, por ejemplo, por los simbolismos, por las creencias, esto dice que el hombre es un ser libre. El hombre nace vacío, el hombre nace sin ninguna prescripción y va creando su propio destino, como se dice, su propia personalidad, sus propios rasgos, sus propias características, va desarrollando su personalidad. Esto es lo que habla esta teoría. El hombre es un ser social. Sustento, planteo del marxismo. Según esta tesis, el ser del hombre no viene cerrado, se va formando con las relaciones sociales de producción que se ve obligado a asumir cuando produce sus bienes materiales para subsistir. La producción de bienes materiales determina la consecuencia y el espíritu del hombre. Esto habla de que el hombre dice que no viene cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que yo nazco con una característica y yo mantengo esa característica, sino que se va desarrollando a través de las relaciones sociales que yo voy generando con mi entorno, ya sea en mi familia, en mi comunidad, en las escuelas, en los lugares donde me toca a mí estar. Ahí voy socializando y a través de eso voy formándome como persona. Luego tenemos algunas otras corrientes más, como el monismo, el dualismo y el humanismo.
que también habla un poco de cuáles son los orígenes del hombre, que dice el monismo acepta un solo elemento en la naturaleza del hombre. No, eso no quiere decir que somos monos, ¿verdad? Sino que habla de una sola cosa, ¿verdad? Habla de una sola cosa, acepta un solo elemento, dice. El dualismo, teoría que sostiene que la naturaleza del hombre es dual, es decir, está constituido por materia y espíritu. Entonces el monismo solamente o sustenta que somos puro espíritu o somos solamente naturaleza o cuerpo y mente y cerebro y cosas así, no tenemos espíritu, eso es el monismo. Entonces, tanto el espíritu como la materia participan en el hombre, pero son entidades completamente independientes con características propias, haciendo que el hombre sea un ser dividido. Luego tenemos el humanismo. Con esta corriente se acepta al hombre como un ser dinámico e integrado, en el cual el espíritu es un estadio superior de la materia viva, en la continuación o prolongación del ser natural. El espíritu se sustenta en lo biológico, pero no se reduce a ello, lo que sí pretende el materialismo. El espíritu no es ajeno a la materia, sino es la transformación de la vida biológica. Entonces, estas son las teorías también sobre el origen y la naturaleza del hombre. Entonces, el monismo, el dualismo y el humanismo. En el material que les dejo en la plataforma, ustedes tienen también los diferentes precursores de estas teorías que ustedes van a ir viendo, Darwin, Nietzsche y todos los demás que van a ir viendo. Entonces, me gustaría que luego de ver este video en el grupo del WhatsApp, cada uno me diga, luego de analizar lo que estamos conversando, que cada uno me diga con cuál teoría te quedarías. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con cuál de ellas? ¿Cuál de ellas es más aceptada o aceptas vos? ¿Cuál es la teoría que aceptas? ¿Con qué teoría te quedas sobre el origen del hombre? Entonces, esa es la tarea que les dejo después de ver todo el video. Me van a escribir eso en el grupo del WhatsApp. Así que un gusto y nos vemos en la próxima clase.